Saludos cordiales a los alumnos de la asignatura Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad del Máster de Secundaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenidas a nuestra sesión relacionada con la asunción de riesgos de la adolescencia. A lo largo de estas clases hemos centrado la atención en la evidencia empírica que nos habla de que no existe realmente una relación de esos aspectos tan negativos del adolescente. Sin embargo, sí hay tres áreas en las que el adolescente tiene ciertas dificultades. Una de ellas son los conflictos con los padres. Es un momento de fábulas personales en las que el adolescente busca la transgresión de determinadas leyes, de determinadas normas y busca también la conflictividad con las figuras de autoridad y la primera de ellas es con los padres. Por otro lado, la inestabilidad emocional es otra de las características de la adolescencia y también determinadas conductas de riesgo que mantienen los adolescentes. En estas tres áreas podemos hablar de ciertas influencias. Una de ellas, la influencia hormonal, ya que hay una sobreproducción de hormonas. Por otro lado, los factores socioculturales, siempre que van a determinar determinadas conductas de riesgo o inestabilidades emocionales. Pero también los cambios cerebrales, como ya hemos visto en sesiones anteriores. Recordemos que se debe en concreto a que hay una sobreproducción de las vainas de mielina que llegan desde la zona occipital hacia la zona prefrontal cerebral y que esta producción de mielinización nos va a ayudar a favorecer las conexiones neurológicas, pero van a venir determinadas en primer lugar por el contexto, un ambiente y las vivencias o experiencias que el ser humano vaya a tener. Pero también todas aquellas experiencias que no se vayan teniendo y que no vayan produciendo el desarrollo de determinadas áreas, lo que va a producir es una progresiva eliminación de neuronas. Es decir, por un lado se desarrollan las áreas cerebrales y por otro lado, aquellas que no se activan se van eliminando. Por eso decimos que la adolescencia es una etapa determinante en la que hay que cuidar el contexto y las experiencias. Veamos cuáles son los cambios cerebrales que se producen. Por un lado, la corteza prefrontal, ya hemos visto que es la última, por así decirlo, que se desarrolla y que madura. De hecho, madura incluso hasta los 27-28 años. La corteza prefrontal tiene unas funciones ejecutivas, es decir, toma decisiones, ayuda a planificar, a formular estrategias, mantiene la perseverancia. Son acciones que realiza la corteza prefrontal. Sin embargo, si decimos que madura más tarde, se contrapone con la madurez de las estructuras límbicas que tienen que ver con las estructuras emocionales. Progresivamente se van produciendo unas conexiones entre las estructuras límbicas, que son aquellas emociones, y la corteza prefrontal, lo que nos va a ayudar a controlar la impulsividad de las conductas y a tener un mayor autocontrol, tanto emocional como conductual. Sin embargo, si recordamos cuando hablamos del desarrollo cognitivo del adolescente, comprobábamos que hacia los 15 o 16 años hablamos de un desarrollo cognitivo que es similar al del adulto. Por tanto, si tenemos un adolescente con 15-16 años con un desarrollo cognitivo como a un adulto, ¿por qué tiene esa necesidad de tener sensaciones nuevas, búsqueda de placer y recompensas inmediatas? Esto se produce básicamente por dos circunstancias. Por un lado, por la activación del circuito mesolímbico dopaminérgico, es decir, que viene activado
por el neurotransmisor de la dopamina, que ya hemos hablado de ella. Y por otro lado, la fábula personal que tiene el adolescente sobre sí mismo. Es decir, hay un momento en el que el adolescente se considera omnipotente. Puede con todo, puede hacer cualquier cosa, puede comerse el mundo, como suelen decir. Esta sobreactivación de la dopamina es la que va a producir una necesidad de buscar placer y recompensas inmediatas. Por tanto, podemos hablar de cierto desequilibrio. Por un lado, la activación del circuito mesolímbico, que además es muy sensible al crecimiento hormonal, y por otro lado, una maduración más lenta del lóbulo prefrontal, que es el que nos va a ayudar a controlar esas conductas, a no tener tanta impulsividad conductual. Por otro lado, también las investigaciones nos muestran que hay una relación entre dos áreas cerebrales. Por un lado, el procesamiento de las recompensas que hemos visto y por otro, la información social y emocional. Es decir, que la presencia de pares o de compañeros de iguales y las situaciones con mucha carga emocional van a potenciar la conducta de riesgo. Es decir, se van a producir con mayores probabilidades cuando hay pares y cuando hay una carga emocional en esa situación. ¿Cuáles serían, por tanto, las implicaciones más prácticas, tanto para la familia como para los docentes, que pudieran evitar esas situaciones o por lo menos paliar situaciones de riesgo en los adolescentes? Dentro de la familia, la primera y más importante es el afecto emocional. Se ha comprobado desde Spitz, incluso al principio de la infancia, que la deprivación emocional por parte de la madre, sobre todo en esa etapa, es crucial para un futuro apego en condiciones y para un futuro autocontrol conductual. Por otro lado, la familia debe mantener un equilibrio entre facilitar la autonomía al adolescente suficiente y, por otro lado, la supervisión de determinadas conductas o determinadas salidas o determinadas actividades que el adolescente, su hijo, esté realizando. Además, es importante evitar el estrés en el ambiente familiar. En el ambiente familiar y en el ambiente escolar. El evitar el estrés en cualquier contexto, porque el estrés va a influir directamente en la amígdala, que influye en los estados emocionales, en el hipocampo, que está relacionado con la memoria y por tanto va a afectarla directamente, y con el córtex frontal. Por otro lado, los docentes, ¿qué pueden hacer para evitar determinadas situaciones de riesgo por parte de los adolescentes? Facilitar un entorno enriquecido. Porque facilitando un entorno enriquecido va a conseguir desarrollar mejor las áreas cerebrales. El alumno, si tiene actividades estimulantes, va a intentar no buscar unas recompensas externas, sino que simplemente esas actividades estimulantes que va a realizar en el aula le van a producir la suficiente excitación y no va a necesitar buscarlas en otros lugares. Igualmente, proponemos un ambiente cálido y sereno y evitando todo tipo de estrés, porque igual que en el otro área de la familia van a influir directamente en tres estructuras muy importantes, como decíamos, la amígdala, el hipocampo y el córtex frontal. Por otro lado, incrementar el movimiento corporal diario, incluso en la situación de aula, en la organización del aula, ya hemos hablado de esto también, precisamente se debe a la dopamina, que nos va a ayudar mucho a generar como situaciones neurobiológicas que faciliten la no necesidad de buscar recompensas externas. Y, por supuesto, la actividad física y deportiva, algo tan importante que ya hemos valorado también en otros momentos. Voy a finalizar con la lectura de un
del libro de Sarah Jane Blakemore, neurocientífica, de su libro del 2005, Cómo aprende el cerebro, y en la página 210 lo que recomienda es: tal vez los objetivos de la educación para los adolescentes de más edad deberían cambiar para incluir el fortalecimiento del control interno, por ejemplo, aprendizaje al propio ritmo, una evaluación crítica del conocimiento transmitido y destrezas después o junto con los estudios. Las investigaciones sobre el desarrollo cerebral durante la adolescencia revelan que la educación secundaria y superior son vitales porque el cerebro todavía se está desarrollando. Bien, para incidir en lo que ya hemos visto, es recordaros que el adolescente tiene una capacidad cognitiva similar al adulto y que no podemos hablar de una inmadurez, sino que estamos hablando de un periodo de adolescencia, de crecimiento y maduración, y no de inmadurez en un tono peyorativo. Y por último, que en situaciones de baja activación emocional, las decisiones de los adolescentes suelen ser muy sensatas. Para finalizar, como siempre, os recordamos hacer una breve reflexión para poder responder posteriormente al cuestionario de conceptos que tenemos preparado en Socrative. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima sesión.